buenas, ¿qué tal? Ahí habéis visto un poco un resumen del aparato este, un aparato para eliminar la barroa que he hecho a la prisa, a ver si funciona, pero iba a probarlo ahora y me ha llegado este paquete, un paquete de unos amigos de La Palma, de Henry Vitti, y me han enviado esta miel que tiene una pinta y un mojo, perdón. 3 botes de miel y un mojo espectaculares. Una miel de castaño y 2 de flores, una de ellas por cierto premiada con la medalla de plata de la Casa de la Miel. Así que muchas gracias, Henry, no hacía falta, ya te lo dije, pero se agradece. Esta noche cae seguro. Fijaos los colores que tiene. Esta amarilla es impresionante, la verdad es que me llama mucho la atención el color este. Y la de castaño y la otra de flores también tiene un color rojizo impresionante. Gracias de nuevo, no me lo esperaba y nada, no hacía falta, pero se agradece mucho. Pues bien, este es el aparato. Esto, aunque parezca muy sofisticado, no lo es para nada. Simplemente se trata de una almohadilla calefactora hecha con una resistencia, funciona a 220, y aquí he puesto un termostato al que le vamos a indicar la temperatura que queremos que alcance la colmena. Dentro, ahora lo tengo recogido, luego lo abriré para mostraros. Dentro tiene un cable que sale por aquí y es el sensor, que lo vamos a colocar más o menos en el centro de la colmena para que el termostato pueda registrar la temperatura y active o apague la almohadilla. Y básicamente es eso, no tiene más secreto ni más historia. No sé si habréis visto el vídeo anterior de la barroa, en el que calentábamos esa barroa a 42 grados, un núcleo, y la barroa empezaba a caer al suelo. El problema era que para que la barroa muera, según tengo entendido, deberemos llevarla un poquito más alto, a unos 44 grados por ahí, y a más tiempo, 1 hora y media como mínimo. ¿Por qué he elegido yo este sistema? Pensando cómo podíamos ahorrar un poco de tiempo, etcétera, lo que hice fue adaptar la almohadilla a un suelo sanitario, a la bandeja de un suelo sanitario, de manera que la barroa, cuando caiga, aunque no muera, no vuelva a subirse en la abeja, que fue lo que ocurrió en el experimento anterior. De esta manera van a caer por la rejilla del suelo sanitario, ahora la vamos a abrir para verlo, y caerán en la almohadilla, en la resistencia. Cada vez que la resistencia se active, toda esa barroa va a morir por calor, vamos, quemada. Así que vamos a ver si esto da resultados. El método funciona, la barroa es seguro que cae con la temperatura. Lo que no tengo muy claro es que funcione el invento. Vamos a ver qué ocurre. Este es el agujero por donde va a salir el termostato, que ahora está recogido dentro para que no anden los cables por ahí dando brincos. Y otra cosa que quería aclarar, aquí vemos mucho cablerío, pero realmente aquí lo único que están funcionando son estos 2 cables de aquí, que son los que llevan la corriente a la resistencia. Este cable rojo es un cable que no está en funcionamiento, está ahí porque no lo quiero desarmar para no romper la plantilla, pero esto, para que lo entendáis, esta almohadilla sirve para impresoras 3D y este cable rojo es un sensor que se ajusta a la impresora e indica la temperatura a la que se encuentra trabajando la almohadilla. En este caso no nos sirve para nada porque no nos interesa el calor que tenga la almohadilla, sino el calor general que hay en la colmena. Compré la almohadilla, la compré por internet, miré que no fuera muy gruesa para que entrase por la rendija del suelo sanitario, pero no calculé que tenía los empates de esta manera. ¿Qué pasa? Que al introducirlo por la parte de abajo de la colmena, de la raja, hay una parte que toca. Y he tenido que hacerle una especie de rebaje a la madera. Aquí lo podéis ver. Una chapucilla para que ese cable, para que estos empates entren y no estén rozando, porque se desgasta de forma muy fácil. Ahí lo podéis ver cómo están, de 2 veces que lo he metido. Y tengo miedo que se estropee antes de probar esto. Vemos que la almohadilla funciona a 220, 750 vatios. Y vamos a ver qué tal va esto.
Voy a desarmar la colmena para que lo veamos todo más claro y se entienda lo que estoy diciendo. La idea es que cuando lleguemos a cualquier colmena, lo único que tengamos que hacer es introducir esta bandeja por el hueco que trae debajo. La almohadilla se introduce y nada más. Ya tendríamos que conectar el cable y empezaría a calentar a la temperatura que le indiquemos. Luego sacaríamos el sensor y lo meteríamos por encima del alza. Luego tapamos y se acabó. El problema de esto, en el experimento anterior, a ver si pasa el avión, era que la barroa a partir de 39 grados caía al suelo, pero ¿qué pasaba? En ese experimento la resistencia la puse en la parte de arriba con un ventilador, era una incubadora, no era para esto. Simplemente quería saber si realmente la barroa caía con el calor y fue así. Pero el problema fue ese, que caía la barroa al suelo, la barroa estaba en el suelo normal, las abejas bajaban y por sorpresa para mí, que no lo sabía, esa barroa muy rápidamente volvía a saltar a esas abejas que andaban por el suelo buscando el fresco. Entonces pensé en este método, como ya os he dicho, puse la bandeja en la parte de abajo del suelo sanitario, de manera que ahora toda esa barroa que va a caer a partir de los 39 grados caerá en la bandeja y va a ir entrando por la malla y cayendo sobre la almohadilla. Voy a enfocar para que lo veáis bien. Aquí se puede apreciar, la barroa va a ir cayendo al suelo sanitario y como la almohadilla está por debajo, ya no va a poder subir otra vez a esa abeja, se va a quedar abajo. Y por si fuera poco, cada vez que se active la almohadilla, la barroa va a morir quemada. Las dudas que tengo, pues las dudas que tengo es cuánto tiempo tardará esta almohadilla en alcanzar esa temperatura. No sé si será suficiente o al revés, excesiva. Eso ya lo veremos ahora. Vamos a encenderla, vamos a probarla sin abejas primero para ver si resiste la almohadilla, qué es lo que ocurre, si calienta demasiado, si no calienta. Y independientemente de eso, si utilizamos alguna resistencia de este tipo de silicona, lo que os quiero advertir es que hay que siempre encenderla 1 o 2 veces antes de utilizarlo con la incubadora o lo que sea, porque las primeras veces suelta mucho humo. Luego, una vez que se utilizan, ya el humo deja de aparecer. Y bueno, ya se está haciendo tarde. Antes de que se vaya el sol, vamos a abrir esto y vamos a hacer una prueba, por lo menos para ver si esto marcha o no. Voy a comprobar que estén bien empatados los cables, que esté todo correcto. Este es el sensor. El sensor se saca por aquí, por este agujero, para luego colocarlo en la colmena. Lo tengo aquí metido para que no esté por ahí enredándose con las cosas. Y voy a comprobar que todos los cables estén bien conectados para hacer una pequeña prueba. En principio parece que está todo correcto. Vamos a prepararlo como si estuviese con abejas y a encenderlo a ver qué tarda en coger la temperatura y qué es lo que ocurre dentro. El sensor lo colocamos más o menos por aquí, por el centro. Ponemos la entretapa y cerramos. Bueno, ya lo he conectado. A ver si me acuerdo cómo se ponía la temperatura. 44,5. La suerte está echada. Bueno, aparentemente está subiendo la temperatura, ahí lo estáis viendo. Y mientras voy a ir comentando un par de cosas que a ver si así os resuelve dudas. El termostato es el mismo modelo que utilicé en la incubadora. Es un termostato económico, pero que va sobrado para esto. Ya os digo, la instalación no tiene ninguna historia porque simplemente es conectar 2 cables y el cable que va a la red. Y la idea es que más adelante lo que voy a hacer es poner
Si esto funcionase y llegase a buen puerto, intentar poner algún sistema para que funcione solar o de una manera más cómoda, porque de esta manera o tienes las colmenas cerca de un suministro de energía o hay que llevarse un grupo electrógeno. En principio ya os digo que hay que mantenerlo mínimo 1 hora y media para que muera, según los estudios, que esto no lo he inventado yo, con la temperatura podemos eliminar incluso la varroa que está operculada, y si no sobrepasamos esos 44 grados, según dicen esos estudios, tampoco muere la cría ni se perjudica la cría de la abeja. La colmena debe de estar cerrada, la piquera tiene que estar cerrada. Ahora no voy a abrir, estoy comprobando a ver si alcanza bien la temperatura con la entretapa de madera normal. Todo lo que tiene esta colmena son los materiales normales que se utilizan. Yo he querido buscar una forma que sea sencilla de utilizar y con materiales básicos, que no tengamos que volvernos muy locos buscando cosas. Ahí vemos como la temperatura sigue subiendo, esto va perfecto de momento. Bueno, ya veis que la temperatura se ha alcanzado, no sé si se aprecia ahí, pero está saliendo humo. El humo ya me lo esperaba yo, el humo no es nada que se esté quemando ni nada, es la almohadilla. Es normal que los primeros usos siempre suelte algo de humo. Vamos a ver qué sucede. La temperatura residual, ahora no lo estáis viendo, pero solo ha subido medio grado, o sea que bien. A ver si se aprecia el humo saliendo. El calor súper bien. Pensé que esto iba a ser muy excesivo, que iba a haber demasiado calor, pero no. Así que la almohadilla, ya que es lo que más me preocupaba, está funcionando de película. Ahí podéis ver que está todo correcto, no hay nada raro. Es un calor suave. Ese era el mayor miedo que yo tenía. De momento va perfecto. Ayer se me hizo un poco tarde, tuve que quitar todo. Hoy he estado por la mañana probando de nuevo, he tenido un problema y es que el calor se concentra mucho en la bandeja, que es metálica, una bandeja de suelo sanitario normal, y la bandeja se pone al rojo vivo. ¿Qué ocurre? Que cuando el termostato para, cuando la almohadilla deja de calentar, esa bandeja sigue desprendiendo ese calor y hace que la temperatura siga subiendo durante unos minutos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no podemos sobrepasar cierta temperatura. Creo que en este caso estamos hablando de 45 grados y ya estaríamos en el límite máximo. Vamos a ver qué ocurre. He estado haciendo pruebas, lo he conseguido más o menos regular para que se mantenga entre 39 con algo y 42 con algo, y espero que el día de la prueba con las abejas no sobrepasemos esa temperatura. Lo que me preocupa un poco es que las abejas empiecen a ponerse nerviosas, empiecen a generar ellas también calor y que la cosa se desmadre mucho. Otra cosa de la que me he dado cuenta es que cuando queramos mirar lo que hay dentro, lo que está pasando, debemos parar el termostato siempre, porque si abrimos la tapa, el calor se va a escapar, el termostato va a seguir intentando calentar la cámara y la bandeja de abajo va a seguir calentándose o sobrecalentándose demasiado. Si ayer estuve mirando, estuve con la tapa abierta y el termostato funcionando, ¿y qué ocurrió? Que la manta sigue calentando todo el rato que yo estoy mirando y el metal se calienta al rojo vivo. Esto lo que hace es que la temperatura durante unos minutos después esté desmadrada. Hubo un momento en el que se me pasó casi a 50 grados. Me di cuenta que era por este motivo. Entonces lo que hay que hacer siempre que se abra para revisar es parar el termostato para que la bandeja no se sobrecaliente. Sería conveniente buscar a lo mejor un material que no retenga tanto el calor, que libere el calor antes, para que la temperatura sea más estable y no tenga oscilaciones. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. El siguiente vídeo ya será con la prueba con abejas. Vamos a ver qué ocurre. ¡Hasta luego! Yeah. Welcome to New York.